Bueno, buenas tardes. Ahora, hoy vamos a ver la parte de la materia de la unidad 6 que trata el tema de infiltración y los excesos de lluvia. Bueno, esto a nosotros, digamos, en este curso nos va a interesar en particular los excesos de precipitación o el sobrante de la precipitación que no es interceptada y que no es infiltrada, es decir, todo aquello que genera en definitiva un escurrimiento superficial efectivo, ¿sí? Que un poco en torno a lo que se ha desarrollado en la hidrología tradicional. Hoy ya no es tan así, hoy los procesos de infiltración son realmente importantes, incluso se ha demostrado más que se ha demostrado, está demostrado que los procesos de infiltración o los procesos verticales, digamos, en la hidrología de llanura son más importantes que los propios procesos horizontales o de escurrimiento. Pero bueno, nosotros nos vamos a orientar un poquito más a la hidrología clásica, en este curso que es un curso de grado, y vamos a ver algún que otro método para poder definir lo que se conoce como precipitación efectiva o poder definir, digamos, la porción de la precipitación que escurre superficialmente, ¿sí? Bueno, en ese aspecto, digamos, es sabido que la infiltración es el proceso a partir del cual, digamos, el agua penetra en los distintos estratos del suelo, ¿sí? Una vez que ha penetrado, el agua se mueve hasta alcanzar la primera instancia de suelo saturado, que es el conocido nivel freático, ¿sí? Eh, Debemos saber que el agua primero satisface la deficiencia de humedad del suelo, ¿sí? Si tenemos un suelo completamente saturado, en el momento de la precipitación va a escurrir casi en forma completa, salvo por aquella porción de la infiltración de suelo saturado, ¿sí? Pero primero cumple las deficiencias de humedad del suelo y luego los excedentes de haber cumplido esa deficiencia pasan a formar parte del agua subterránea en profundidades y pasan a estratos más subterráneos o estratos más profundos más que más subterráneos, perdón. Y el resto se transforma en escurrimiento de superficie. ¿Cuáles son los factores que influyen sobre la tasa de infiltración? Bueno, hay muchísimos y todos uno podría inferir a partir de la lógica. Eso hace, digamos, que la capacidad de infiltración del suelo no sea una constante en absoluto. Sí puede rondar alrededor de algún valor de base, digamos, pero eso va a cambiar conforme a muchísimas cuestiones. Ni hablar de un suelo a otro, por supuesto, pero la condición de la superficie del suelo es algo que va a ser de una forma en un lugar geográfico y si me voy a 50 kilómetros de lugar probablemente esto sea distinto, pero a su vez si me quedo en el mismo lugar, la condición de la superficie del suelo quizá no sea la misma en invierno que en verano tampoco, o sea, eh, hay que tener presente eso, que las condiciones cambian geográficamente, por supuesto, pero también cambian estacionalmente o ante algún evento. Por ejemplo, la cubierta vegetal. Si hay un incendio, eso se ve alterado. Si estamos en verano, no es la misma que en invierno. Si se sueltan animales y se produce pastoreo, también se ve alterada la cubierta vegetal. La porosidad, bueno, la porosidad sí es una propiedad un poco más intrínseca del suelo, digamos, y no va a modificarse mucho informacionalmente, sino geográficamente, si de un lugar a otro. En la ciudad de Córdoba no tenemos el mismo suelo, la misma porosidad del suelo que por ahí puede existir en Buenos Aires o en la vera de un río. El contenido de humedad precedente, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, todo aquello que ustedes crean que pueda modificar la infiltración del suelo, la capacidad de infiltración del suelo, bueno, debería agruparse dentro de este cuadro, ¿no? Esto más lo que yo decía recién, la variabilidad espacial y temporal, ¿sí? De las condiciones, generan o dan como resultado un fenómeno complejo, muy complejo. Entonces, aproximar matemáticamente este proceso este, no es sencillo. Eh, Hay ecuaciones que son más o menos representativas de la física del problema, eh, pero bueno, evidentemente cuanto más complejas son esas ecuaciones, más parámetros requieren y bueno, más seguro tenemos que estar de aquellos parámetros. Es decir, muchas veces nos llevan a hacer ensayos en campo que así todos no tienen por qué ser representativos de toda la cuenca. Yo puedo sacar una muestra de suelo y medir su permeabilidad
permeabilidad, su porosidad, su humedad saturada, su humedad natural, etcétera, etcétera. Pero esa muestra no tiene por qué ser representativa de toda la cuenca, o sacar 10 muestras y promediarlas, o hacer un modelo este, distribuido, bueno, lo que fuera. Cuanto más complejo sea, o cuanto más me quiera acercar yo a la física del problema, más complejo se torna ese modelo matemático. Bueno, un parámetro importante es la tasa de infiltración, ¿sí? Que es, digamos, la tasa a la cual el agua ingresa al suelo en la superficie. Es decir, es la tasa de pérdidas, si lo queremos ver así. Nosotros en hidrología, el agua que se infiltra la conocemos como pérdidas. En agronomía son ganancias, digamos, y las pérdidas es lo que ocurre. Bueno, dependiendo de la materia eh, o, la, o la ciencia que estemos trabajando, serán pérdidas o serán ganancias. En nuestro caso, todo el agua que se infiltra son pérdidas, y lo hacen a través de una tasa de infiltración. Cuando el agua se encharca, es decir, cuando se genera un encharcamiento, uno puede decir que la tasa de infiltración que se está produciendo realmente es igual a la tasa de infiltración potencial del suelo, ¿sí? Es la máxima tasa de infiltración. Si la tasa de suministro de agua es menor a la tasa de infiltración potencial, bueno, la infiltración será menor a la potencial. Es decir, yo tengo una cantidad potencial que el suelo es capaz de absorber o de infiltrar. Pero si el suministro de agua es menor a esa capacidad, bueno, obviamente la infiltración real va a ser menor. En tal caso será igual a la precipitación. Si es mayor la potencial, bueno, tendremos un excedente de lluvia, ¿sí? Un excedente de escorrentía, perdón. Bueno, aquí fíjense lo que dice. El concepto de infiltración está asociado a un enfoque limitado, ¿sí? En el cual los procesos de escurrimiento superficial prevalecen. Eso es un poco lo que yo les decía acerca de la hidrología clásica, ¿sí? O sea, históricamente la hidrología fue separada y dividida en dos campos independientes, la hidrología superficial y la hidrología subterránea. Pero en verdad eso no es así. Eh, Estos dos fenómenos, la hidrología superficial y la hidrología subterránea, son o están estrechamente vinculados. Entonces, lo que uno hace finalmente, digamos, es interpretar a la infiltración como una aproximación práctica, digamos, a los fines de que, bueno, de estimar un volumen de agua que no aportara al escurrimiento superficial. Eso es en verdad lo que a nosotros hoy nos interesa. Esto que ustedes están viendo aquí no es ni más ni menos que la ecuación de Horton o el modelo de Horton, que creo que lo vimos en la unidad 1 o en la unidad 2. Y esto que ustedes están viendo aquí es cómo varía la tasa de infiltración a lo largo del tiempo. Es decir, a medida que el suelo comienza a saturarse, la capacidad de infiltración o la tasa de infiltración comienza a disminuir hasta llegar a un valor asintótico. Y en tal caso ya se vuelve constante. Y ese valor de F sub 0 es la tasa de infiltración del suelo saturado, ¿sí? Pero bueno, Horton supone algunas cosas, por lo pronto de que la superficie del suelo está encharcada, es decir, que siempre, o sea, está completamente saturado, y que la columna del suelo es homogénea y semi-infinita, es decir, no hay perturbaciones aledañas a la zona, y que es homogénea, es decir, el coeficiente de permeabilidad, este coeficiente K, digamos, es constante eh, en todo el suelo. Si esta es la tasa de infiltración, nosotros podemos superponer sobre esa tasa de infiltración un dietograma. Y bueno, si esto que tenemos aquí es lo que ha precipitado y esto que tenemos por debajo de la curva es lo que ha infiltrado, bueno, finalmente todo aquello que se encuentra por encima de la curva, esto, será el volumen de agua que aporta al escurrimiento superficial, ¿sí? Ese volumen de agua distribuido temporalmente, lo que nos va a dar en definitiva va a ser, tarde o temprano, algo como una cosa así, en donde aquí tendremos caudal y aquí tenemos tiempo, es decir, este excedente de lluvia distribuido en el tiempo, impactado por las características de la cuenca, nos va a dar lo que se conoce como un hidrograma de crecidas. Bueno, casualmente el modelo Horton
Se ha demostrado aquí en la provincia de Córdoba que el modelo Horton es uno de los modelos que mejor ajusta el comportamiento del suelo en la provincia de Córdoba. Y bueno, poder estimar los parámetros del modelo Horton es realmente de interés, sobre todo en una provincia donde se sabe que el modelo ajusta muy bien. Entonces, hay una metodología que uno puede utilizar en campaña que se conoce como el método del doble anillo. El método del doble anillo básicamente consiste en dos cilindros concéntricos, tal como está viendo aquí en planta y aquí en corte, en donde lo único que uno debe hacer, bueno, estos diámetros están estandarizados y demás, es colocar tanto en el anillo exterior como o en el cilindro exterior como en el cilindro interior, ¿sí? Fíjense, este que están viendo aquí ustedes es el nivel de suelo, por lo tanto estos anillos deben estar enterrados a una determinada cantidad, a una determinada profundidad H. Eso hay que hacerlo con un poquito de cuidado, tratando de no alterar mucho, digamos, las condiciones del suelo. Bueno, una vez que se han enterrado, lo que hace uno es definir un nivel interior, se lo puede hacer con un clavo, por ejemplo, un guiarrito o algo, y lo que hace es colocar agua hasta dejar enrasado ese nivel interior. Y a partir de ese momento uno empieza a cronometrar el tiempo. Observación uno, tiempo, y le pone la hora en donde arranca. Delta T cero, volumen inicial cero, y esto que sería la diferencia entre el delta B sobre delta T en el instante inicial cero. Cuando vemos que eso ha bajado un poquitito, lo que hacemos es agregar una cierta cantidad de agua. ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde? Hasta volverlo a enrasar. Entonces ahí tenemos la observación 2 con un tiempo 2, o sea que la diferencia entre estas dos horas me va a dar mi delta t, el volumen o el delta b sub i es el volumen que yo he agregado aquí, y finalmente la tasa de infiltración es el cociente entre estas dos columnas. A nosotros nos interesa o tomamos las mediciones sobre lo que sucede en el anillo interior, no en el exterior. En el exterior también procuramos que el nivel sea aproximadamente el mismo que en el interior, pero no medimos los aportes de agua. ¿Por qué? Porque el objetivo del anillo exterior es procurar que las líneas de corriente que se generan producto del anillo interior, producto de infiltración en el anillo interior, sean paralelas y verticales, ¿sí? Que no se genere esto, sino que este efecto se genere sobre las líneas de escurrimiento del anillo exterior, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que se ha completado esta tabla, uno puede trazar los puntos aquí, ¿sí? Lo que va a hacer es, no va a tener esto, sino que tendrá cosas así. Cuando uno ve que los valores de f sub i aquí empiezan a ser constantes, uno puede ir haciendo cuenta rápidamente, bueno, uno da por terminado el ensayo y lo que hace luego a partir de alguna metodología, calibra los coeficientes f sub c y k de este modelo. Bueno, f sub 0 es el primer valor, ¿no? Así que, bueno, este es un modelo que anda muy bien. La metodología para ensayar los campos no es tan complicada. Y, y bueno, uno puede repetir este ensayo en cuenca de 7, 8 valores y ver la variabilidad y tomar alguna curva promedio o algo por el estilo y ver si es representativo o no de toda la cuenca. En caso de que haya variaciones muy grandes, lo que uno puede hacer luego es dividir en subcuencas su modelo y tomar para cada sector, digamos, una curva de Horton distinta. Bueno, a ver si vamos un poco más. Bueno, uno de los métodos más famosos y más utilizados en el mundo es el método del SCS o del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. Y bueno, aquí en Córdoba no funciona demasiado bien, o por lo menos es lo que se ha visto en una serie de ensayos, pero debo decir que es el método más utilizado también en la provincia de Córdoba, digamos, por la sencillez que este representa y por la gran información que hay, digamos. Básicamente esos son la diferencia con el resto. La precipitación efectiva, ¿de qué depende, digamos? Bueno, depende de, obviamente, la precipitación total, de la humedad anterior del suelo y de los complejos hidrológicos suelo-vegetación. Digamos, estas son las tres hipótesis a partir de las cuales se basa el método del SCS. Digamos, dice que la precipitación efectiva depende estrictamente de estos tres parámetros. Entonces el método se basa en una relación básica en donde dice que la retención real de agua en la cuenca, ¿sí? La retención real de agua sobre la máxima retención admitida en la cuenca, ¿sí?
excluyendo la, la infiltración, la intercepción inicial o las pérdidas iniciales, y en la relación que existe entre la precipitación efectiva y la precipitación total. ¿Mm? Este, Esto, digamos, el modelo del SCS, ¿qué dice básicamente? Dice que cuando la lluvia se torna prolongada, es decir, deja de ser un evento sumamente corto, bueno, la retención real de la cuenca tiende a la retención potencial o a la máxima capacidad de retención de esa cuenca de agua. Y cuando eso sucede, la precipitación efectiva tiende a la precipitación total. ¿Sí? Es decir, que estos cocientes tienden a 1 en tanto en cuanto la lluvia se prolongue lo suficiente. ¿Mm? Bueno, un poco la idea es determinar esto, ¿no? Eh, si tenemos un diatograma de precipitaciones, bueno, tendremos una parte que son las pérdidas iniciales, producto de la intercepción vegetal, este, encharcamiento, etcétera, etcétera. Tendremos un volumen de agua infiltrado, ¿sí? Que pasa a la retención de la cuenca, y un volumen de agua excurrida. Cuando la tormenta se prolonga, lo que le decía es que bueno, la retención real de la cuenca tiende a ser igual a la retención potencial, ¿sí? Y el suelo se satura y la precipitación efectiva se hace igual a la precipitación del total. Por lo tanto, esos cocientes que hablamos antes tienden a ser iguales. A medida que suponiendo de que la, la tormenta se prolonga. Entonces, si esta relación es válida, bueno, la, y por otro lado también tenemos que la retención de la cuenca, ¿qué es? Es la precipitación total menos lo que ha ocurrido, que es un poco lo que veíamos aquí. Esta es toda la precipitación total menos lo que ocurrió, me da el almacenamiento en la cuenca. Bueno, si a este valor de F lo metemos en este cociente, bueno, tenemos esta relación. Si lo reordenamos un poquitito, podemos obtener esto, y finalmente encontramos una expresión en donde la precipitación efectiva es igual a la precipitación total al cuadrado sobre la precipitación total más la capacidad de retención potencial de la cuenca. Pero ¿qué inconveniente tiene esto? Bueno, fíjense que este valor de F que hemos definido aquí no tiene en cuenta las pérdidas iniciales o las abstracciones iniciales. Por lo tanto, esta expresión tampoco. De la gráfica vemos que lo que debemos hacer para considerar las pérdidas iniciales es restársela simplemente a la precipitación total, ¿sí? Entonces lo que hacemos dentro de esta expresión, le restamos a la precipitación total las abstracciones iniciales. Eh, si consideramos la variable del tiempo, ¿sí? O sea, la variación temporal de la precipitación efectiva, la única variable temporal que hay dentro de esta expresión es la precipitación total, ¿sí? Las pérdidas iniciales no dependen del tiempo, al igual que la capacidad de retención de la cuenca. Por lo tanto, si hacemos la diferencia entre dos intervalos de tiempo, bueno, todos estos valores se cancelan y en definitiva la diferencia o el delta de precipitación efectiva es igual a la diferencia de precipitación efectiva entre dos periodos de tiempo consecutivos, lo cual es válido, ¿sí? Bueno, el problema está en definir este valor S, ¿no? ¿Cómo sabe uno, cómo puede determinar uno cuánto vale la capacidad potencial de retención de una cuenca? Bueno, experimentalmente se ha demostrado que ese valor es igual al 20%, o las pérdidas iniciales son igual al 20% de la capacidad de retención total de la cuenca. Porque en realidad el problema está dado en los dos parámetros, digamos, pero la idea es tratar de eliminar uno de ellos. Bueno, ahí sí, seguimos en otro video. Bueno, esta suposición o esto, digamos, es una de las cosas que más se le objetan a este modelo, ¿no? Porque hasta aquí, digamos, la lógica, o digamos, tiene una hipótesis que es bastante sustentable, pero esto
es, es una relación que se ha demostrado experimentalmente, yo diría en algunas cuencas de los Estados Unidos. No es algo que sea demasiado universal esto, pero así es como es considerado. O sea, el método hasta aquí es perfectamente válido. Si uno tuviese este valor local, bueno, el método seguiría siendo igualmente válido para cualquier situación local. El problema es que esto no es así y lo que nosotros habitualmente hacemos es considerar esto como lo propone, digamos, el propio Servicio de Conservación del Suelo de los Estados Unidos. Si consideramos esto y eliminamos las extracciones iniciales de este modelito, bueno, nos queda esta ecuación, ¿no? Eh, la capacidad de retención, o sea, el problema aquí ahora está en definir este valor de S, en la capacidad potencial de retención de una cuenca. Bueno, el modelo del SCS justamente lo que hace es relacionar esa capacidad con un valor de curva número, cuyo valor de curva número o cuyo parámetro depende exclusivamente de las condiciones del suelo, del uso del suelo y de la condición de humedad precedentes. Y, y en definitiva dice que la curva número, ¿sí?, es igual a esto. Estos valores están un poco para que esto funcione bien en milímetros, ¿no? Y que si lo despejamos, no, tenemos esto, digamos. O sea que si nosotros conocemos el valor de curva número, podemos conocer el valor de la capacidad de retención potencial de la cuenca, y conociendo ese valor podemos conocer finalmente la precipitación efectiva. Bueno, hay una forma de obtener ese valor de CN o de curva número con datos de laboratorio, que es en definitiva obteniendo el valor de eso, la capacidad de retención de la cuenca. Esa capacidad de retención de la cuenca viene dada por esta expresión, en donde esto es el porcentaje de humedad saturado del suelo, el porcentaje de humedad seco, es la densidad relativa y Z es la profundidad, digamos, del perfil. O sea, en definitiva lo que estamos, o sea, determinando acá es el lugar capaz o la o el lugar disponible para que sea ocupado por agua. Este, si tenemos estos parámetros considerados en laboratorio o determinados en laboratorio, bueno, uno puede tener una estimación un poco más certera del valor de CN. Si no tenemos eso, bueno, fíjense, aquí tenemos un pequeño ejemplo: una humedad estructural del 25%, una humedad seca de 5, una densidad relativa de 1,4 y una profundidad de 30 centímetros. En base a esto, obtenemos un valor de CN de 75, ¿sí? Entonces, que si tenemos el CN de 75, yo puedo venir esta curvita, decir, bueno, mi precipitación es de 140 milímetros, subo, intercepto la de 75, que no existe, estará entre estas dos, y finalmente obtengo la precipitación efectiva, que rondará los 80 milímetros. Entonces, ya vieron 140 y escurrieron solo 80. Pero si no tenemos los valores de laboratorio y hay que hacer una estimación, bueno, lo primero que debemos hacer es clasificar el suelo, ¿no? La clasificación del suelo puede venir dada por varios factores, digamos, pero tenemos tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, suelos arenosos poco profundos, suelos arenosos menos profundos, suelos francos o limosos, suelos compactados o arcillosos, digamos, son básicamente las cuatro este, clasificaciones básicas. ¿Cuáles son las premisas? Bueno, ¿cuál es la pendiente la pendiente del terreno? Los suelos con características semejantes, ¿sí? Hay que tratar de buscar características similares a las que uno está trabajando en el sector. La clasificación se debe basar siempre en una misma técnica de medición, o sea, no, siempre con el mismo criterio. Y bueno, obviamente el criterio del especialista, ¿sí? Bueno, fíjense que aquí habla de una clasificación del tipo suelo, ¿sí? Suelo con rotaciones, praderas. Rotación habla de las rotaciones de siembra. Bosques comercial, tipos de terreno, cultivos, hierbas, terrazas, etcétera, etcétera. Y la otra clasificación que tenemos es la condición precedente de humedad, ¿sí? Si un suelo seco, si un suelo con capacidad de campo, un suelo saturado. ¿Mm? Básicamente en el uso del suelo,
y en función de la condición presente humedad, vamos a estar en condiciones de determinar el valor CN de forma cuantitativa, ¿sí? Fíjense, acá está el uso suelo, berbecho, cultivos en hierbas, granos, legumbres, pradera, bosque, caminos, pavimentos, este, condición por la infiltración. Bueno, uno tendrá que ver en el momento cuál es la condición para la infiltración en esa instancia y cuál es el grupo hidrológico, A, B, C o D. ¿Sí? Un poco lo que habíamos visto aquí, suelo arenoso, suelo al menos un poco profundo. Y aquí tendremos que buscar en base a el uso, ¿sí? Si se siembran granos pequeños y el suelo es arenoso poco profundo, bueno, será un 73, por ejemplo. ¿Mm? Y bueno, también ver esto, ¿no? El tratamiento o el método. CR siembra en hileras, sobre curva de nivel, terraza, en caso de que estemos hablando de sembradíos. Aquí hay otra clasificación, ¿sí? De valores mínimos y valores máximos. Aquí hay una clasificación para áreas urbanas. En general, todas las tablas tienen los valores de CN para una condición normal de humedad, digamos, una condición natural. Pueden estar secos o pueden tener una humedad precedente. Entonces, en base a eso, habrá que corregirlo. Digamos, este es el valor de CN obtenido a partir del procedimiento anterior. Y si el suelo está sumamente seco, tendrá un valor más bajo. Y si está sumamente saturado, el suelo tendrá un valor más alto. Es decir, esto tiene mayor capacidad de infiltración y esto tiene mayor capacidad de escurrimiento. ¿Mm? Bueno, como varía un poco en los periodos vegetativos o de reposo vegetativo. El NDVI, ¿qué es? Bueno, porque como les dije, uno puede estimar el valor de Yen a partir de las tablas anteriores. Lo ideal es tratar de sacar muestras para llevar ensayos en laboratorio, pero bueno, no es lo que uno hace habitualmente. El NDVI es un índice de vegetación de diferencia normalizada, se hace a partir de imágenes Landsat. ¿Sí? El NDVI está dado como o sea, el cociente entre la resta y la suma de las bandas 4 y 3 de la imagen Landsat. Eso genera una imagen raster, básicamente, que eh, determina el valor de NDVI de un sector. Y bueno, hay relaciones que vinculan el NDVI con el CN. Esto yo simplemente se los comento, no me quiero meter demasiado en este asunto porque son todas publicaciones que hay de distintos autores y cada uno tiene su libro, digamos, pero sí es interesante que ustedes puedan un poco investigar acerca de esto. Bueno, ahí lo vamos a ver en el próximo video. Bueno, después hay una forma, digamos, de determinar la precipitación efectiva a partir de un método gráfico. La ventaja que tiene el método gráfico esto, digamos, es que, bueno, con la metodología anterior teníamos un valor de precipitación efectiva a partir de un valor de precipitación total. Ahora tenemos una precipitación efectiva, la cual se va a encontrar distribuida temporalmente en base a la tasa de infiltración y en base a la forma en que ha precipitado, ¿no? Bueno, este ejemplo dice, suponiendo una lluvia como la representa en el litograma, donde se observa que la precipitación total es 92 milímetros, y la suma de todos estos valores. Fíjense que abajo está la intensidad de lluvia, 12 milímetros hora, como los intervalos son de 2 horas, lo que se encuentra aquí arriba es la precipitación o la lámina caída en ese intervalo. Si sumamos todo esto, debiera dar 92. Y me dice que el valor de CN es 65, ya en algún lado está estimado o lo estimó de alguna forma. Bueno, con el valor de CN uno puede estimar el valor de S, que nos da 136,77, esa es la capacidad potencial de almacenamiento de la cuenca. Y a partir de ese valor de S, y considerando que las abstracciones iniciales son el 20% de la capacidad total o potencial de retención, bueno, calculamos el valor y nos dice que 27,35 milímetros son las abstracciones iniciales. Bueno, decíamos que a partir del valor de almacenamiento potencial de la cuenca podíamos estimar, según la teoría del SCS, o según esta tan cuestionada suposición, digamos, o hipótesis, las abstracciones iniciales en un valor de 27,35%.
Es decir, que si nuestra precipitación es menor al 27,35 milímetros, bueno, evidentemente no va a ocurrir nada, ¿sí? Bueno, con el valor de S, podríamos calcular la precipitación efectiva, ¿sí? Que, si ustedes se fijan, volvemos para atrás un chiquitito, aquí está, es la precipitación total menos el 20% o menos las abstracciones iniciales sobre la precipitación más el 80% de las abstracciones iniciales, que es lo que está aquí. La precipitación efectiva es igual a 92 milímetros menos las abstracciones iniciales, todo esto al cuadrado, sobre la precipitación total menos el 80% de ese, digamos, el almacenamiento total. Entonces me dice finalmente que la precipitación efectiva es 20,75 milímetros, es decir, descontado las pérdidas y descontada la infiltración, o sea, descontadas las pérdidas iniciales y descontada la infiltración, van a escurrir efectivamente 20,75 milímetros. Entonces lo primero que debemos hacer es separar del dietograma las abstracciones iniciales. Eso va a suceder al comienzo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, 12 milímetros, que es la intensidad, ¿sí? Este valor que está aquí, 12 milímetros por hora, por 2 horas, que es el primer periodo de tiempo, más 20 milímetros hora, que es la intensidad del segundo bloque, por X. ¿Por qué? Porque, bueno, esto me da 24 más una porción de este segundo, llegará seguramente a los 27. Lo que no sé es en qué lugar se va a dar ese valor, ¿sí? Despejando de aquí me da que es a los 0,17. O sea, voy a tener que a las 2 horas con 0,17 o 2 horas 17, las primeras 2 horas más 0,17 horas del segundo bloque, se van a haber dado, digamos, hay que extraerlo en forma completa, producto de las abstracciones iniciales, ¿sí? Que es un poco lo que uno ve aquí. Todo este valor que está aquí en negro corresponde a las abstracciones iniciales y no va a generar precipitación efectiva. Bueno, luego hay que determinar la capacidad de infiltración del suelo saturado. Para eso uno agarra en función del tipo de suelo, alguna tabla, o bueno, se puede hacer un ensayo de campo mucho mejor, y obtiene un valor de infiltración de suelo saturado. Que eso sería, digamos, cuando uno, si se acuerdan, cuando teníamos la curva de Horton, bueno, no me va a salir muy bien, pero la curva era una cosa así, este valor que llegábamos cuando se hacía asintótico, digamos, este valor correspondía, ¿sí? Sería el equivalente a este valor de infiltración de suelo saturado. Es decir, con un modelo, con un ensayo de doble anillo uno podría obtener este valor. Una vez supuesto o ensayado el valor de infiltración de suelo saturado, que es lo que sucede una vez se han descontado las abstracciones iniciales, el suelo se satura por completo, lo que hacemos es trazar esa línea, ¿no? Trazar. Es decir, que todos aquellos bloques que se encuentren por debajo de una intensidad de 2,5 milímetros hora, ¿sí? 2, 1, 2,5, 2,5, 2, no van a aportar a la escorrentía superficial, van a ser infiltrados, es decir, esto cae y se infiltra porque es menor o igual a la capacidad de infiltración del suelo. Solo en aquellos bloques, como en este, donde tenemos 4 milímetros hora y 20 milímetros hora, va a haber que descontar la infiltración de suelo saturado y el resto sí va a generar el aporte. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, como les decía, solamente estos dos bloques van a estar aportando al escurrimiento superficial. Este bloque de aquí tiene una infiltración de una intensidad de lluvia de 4 milímetros hora. Es decir, que 4 menos 2,5, que es la infiltración del suelo, me da 1,5. Multiplicado por un periodo de 2 horas, me da 3 milímetros. Es decir, que a la lluvia menos lo que se infiltra por el periodo de tiempo, me da una lámina efectiva caída de 3 milímetros, ¿sí? Que es lo que uno va a tener aquí encima. Todo lo que esté por debajo de eso se infiltra. Por lo tanto, si mi precipitación efectiva era de 20,75, de este otro bloque deberé aportar 17,75 milímetros, que es la precipitación efectiva menos lo que aporta el siguiente bloque.
Entonces lo que debo hacer ahora es, de esta línea que está aquí, buscar una que se intercepte en esta forma, es decir, buscar una altura tal que el área aportada esta, el área, es decir, el delta T este por la altura de precipitación esta, me dé los 17,75 milímetros hora. Entonces, una vez que logro eso, finalmente lo que tengo es la distribución temporal de la precipitación efectiva. Si hubiese algún otro bloque aquí en el medio, bueno, tendría que hacer un procedimiento similar, ¿no? Primero resto a todos aquellos bloques que se den en forma completa y finalmente dejo el último, el que se afecta en forma parcial. Bueno, esta es una forma gráfica, digamos, ¿sí? Hay que trazar esa recta para que el área efectivamente de este valor de excedente. Otra forma es la propuesta por Chow, que propone básicamente usar la fórmula del SSS y la fórmula o la ecuación de continuidad, digamos, donde la precipitación total es igual a la precipitación efectiva más el almacenamiento en cuenca más las intersecciones iniciales. Este, a partir de ahí uno puede decir que el EF, digamos, es igual a esta situación, eso sale de la propia fórmula del SSS, y solo es válida para precipitaciones mayores a la intersección inicial, es decir, cuando hay efectivamente corriente. La ecuación, o sea, la propuesta Chow, básicamente lo que uno hace es completar esta tablita y termina representándose en la gráfica esta, ¿no? O sea, lo primero que uno hace es calcular la columna de masa o la curva de masa, que es la precipitación acumulada. Luego, si supera o no al valor de la intersección inicial, o sea, si no lo supera, digamos, las operaciones iniciales en el primer bloque de tiempo son iguales a la precipitación caída y luego se permanecen constantes, digamos, a un valor. El almacenamiento sale de la columna 5, sale de, bueno, con la fórmula de esta de aquí, del SSS, ¿sí? Uno calcula el almacenamiento a partir de la fórmula. La precipitación efectiva sale de la ecuación de continuidad. El delta P, digamos, sale como diferencia de estos valores. Y bueno, luego lo que uno hace es en la gráfica restarle a esta columna los valores de las tracciones iniciales, ¿no? Así que, bueno, esta es la propuesta de Chow, este, que es básicamente el equivalente a una tabla de lo que hicimos anteriormente en forma gráfica. Bueno, ya con esto queda terminado la clase esta, así que bueno, lo que sigue es indicar cómo transformamos esta precipitación en un caudal. Hasta la próxima, que tengan buenas tardes.